Salve pessoal do canal da Nova Resistência, uma boa noite a todo mundo. Peço desculpas aí pelo atraso, mas é que nós e o nosso convidado estávamos conversando um pouco antes de entrarmos sobre temas que não podemos falar em público, tá entendendo? Sobre temas aí de alto valor estratégico, né? De questões aí de elevada relevância continental, internacional, né? Então hoje estamos aqui novamente no programa Estado Maior, Carlos Velasco e eu, sempre tentando trazer algum convidado para que a gente possa conversar, para que a gente possa bater um papo sobre um tema de interesse, seja nacional ou internacional, seja na geopolítica, na história, na filosofia, no mundo das artes e por aí vai. A gente tenta sempre diversificar as temáticas, mas sempre também tentando, nos pautando por temas atuais, por assuntos do momento. E hoje estamos aqui pela segunda ou terceira vez, porque ele também participou da Conferência Global sobre Multipolaridade, né? Ele teve uma live aqui anterior que ele esteve também conosco sobre a questão Mapuche, e hoje estamos novamente com o analista geopolítico argentino, né, que conduz o canal Humo Esperros, né, que é um canal parceiro nosso, Marcelo Ramírez. Marcelo, seja muito bem-vindo. Bien, muchas gracias por llamarme para poder charlar un poquitito. Perfeito. Como sempre, Carlos, como é que você está? Tá tudo bem. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo o público. Boa noite, professor Ramírez. Muito obrigado pela sua presença. Pronto aqui para outra, Rafael. Vamos a isso. Perfeito. E olha, eu imagino que o pessoal talvez possa ter esquecido, porque nós estamos vendo aí temas muito interessantes ao mesmo tempo preocupantes, né, no Oriente Médio, em que nós estamos diante, nós temos feito análise, né, aqui no nosso canal, também até no canal Humo Esperros e outros veículos aí, feito análise dessa guerra travada por Israel contra o povo palestino, e uma guerra que parece que está escalando, um conflito que está escalando, pelo menos no que concerne as declarações e ameaças, pelo menos no âmbito diplomático, né? Se vocês forem ver as declarações do Egito, da Jordânia, do Hezbollah, do Irã, e por aí vai, a situação parece estar escalando, né? Então não sabemos exatamente no que vai dar. Acabou de ter uma reunião do gabinete de guerra do governo de Israel nesse exato instante. Então não sabemos se vai começar uma operação por terra em Gaza, né? E por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Hoje eu estava conversando no grupo fechado da NR sobre a possibilidade de ataques nucleares, de alguma situação nuclear, né, ali por conta desse conflito no Oriente Médio. Por conta disso tudo que está acontecendo, a gente pode ser perdoado por esquecer que domingo agora, acho que é domingo, né? Haverá eleições na Argentina, eleições presidenciais, né? Que são eleições que, pelo menos aqui no Brasil, nós de fato vínhamos acompanhando e vínhamos discutindo, né? Geralmente discutindo, na verdade, as peripécias do Milei, mas também declarações e comentários dos outros candidatos, né? Do Burrich e do Massa, no caso. Porém, por conta dessa questão, a gente está perdoado por esquecer. Agora, acho que esses últimos 10 dias, últimas 2 semanas, a gente basicamente se esqueceu completamente que haveria eleições na Argentina, mas aí eu lembrei e pensei, a gente não pode passar em branco, porque eleições na Argentina sempre, de alguma maneira, dizem respeito também ao Brasil, né? Sempre, em algum sentido, devem interessar ao povo brasileiro, tal como eu acredito que eleições brasileiras sempre devem interessar também ao povo argentino, especialmente pelo fato, não apenas por sermos vizinhos, mas também por sermos aí os países, por assim dizer, líderes, né, pelo menos do continente sul-americano, né, junto do México, os países que são aí os mais pujantes, né, de todo o mundo ibero-americano, né. Então é por isso que a gente está tendo essa conversa hoje com o Marcelo, e eu já vou partir para a questão inicial, né. A gente vai falar em português, o Marcelo vai falar conosco em um castelhano pausado, né, em um castelhano baiano, por assim dizer, né, para o pessoal entender muito bem. A primeira questão que eu queria trazer é que ele comentasse um pouco para os brasileiros como é que está o desenho eleitoral argentino, né? Como é que estão, por exemplo, as pesquisas de opinião,
O que estão dizendo que vai acontecer? Se vai ter segundo turno, não vai? O que, na opinião dele, está em jogo ali? Se vai haver alianças inesperadas? Enfim, dê para a gente o contexto das eleições argentinas. Bueno, no son solo ustedes los que se olvidan de las elecciones argentinas. De alguna manera eso también nos pasa a nosotros. El desinterés es realmente muy importante. La Argentina es un país que históricamente se podía definir como politizado. Sin embargo, en la última elección, lo que fueron las primarias previas a esta elección general, sobre un padrón de 35 millones de inscriptos, 12 millones no fueron a votar. O sea, estamos hablando que prácticamente el próximo presidente va a tener menos votos que la gente que no fue a votar o que votó en blanco. Eso tiene que ver con un cansancio, un desinterés sobre la clase política. Los tres candidatos más o menos proponen lo mismo, tienen más o menos los mismos alineamientos. Es casi, podríamos decir, una cuestión de matices. De ahí que en las encuestas se observa una paridad entre los tres, más o menos dividido en tercios, excepto una encuestadora brasileña que se llama Atlas Intel. No sé cuán importante es en Brasil, pero bueno, acá ha tenido un pobre desempeño en la primera vuelta, dándole como ganador a Massa, que salió en realidad tercero. Finalmente, cuando se hizo el escrutinio definitivo, Javier Milei, que es un candidato outsider, una especie de anarcocapitalista, cuyos ejes políticos son el alineamiento con Estados Unidos e Israel, cosechó el 29,86% de los votos. El partido de lo que era Mauricio Macri, el expresidente, sacó un 28% de los votos, o sea, 2% menos, y Unión por la Patria, que es el actual gobierno que lleva a Sergio Massa, sacó un 27,28%. O sea, la paridad es muy grande, pero hay un tema básicamente que es que el gobierno actual, cuyo ministro de Economía es el candidato a presidente, tiene muy pocas posibilidades de subir de ese techo de alrededor de un tercio de los votantes efectivos, porque como aclaraba antes, muchos no votan, muchos no quieren ya saber nada con las elecciones. Finalmente terminó saliendo tercero el candidato oficialista, por muy poco detrás del candidato opositor Patricia Bullrich. Yo hablaba del alineamiento de Milei, pero bueno, Patricia Bullrich está casada con un personaje ligado al aparato de seguridad israelí, que durante muchos años ha sido proveedor de las fuerzas de seguridad argentina, de material bélico de ese país, y bueno, es ligado, por supuesto, a los sectores del sionismo. Y el tercero en disputa, el candidato que acompaña el kirchnerismo, que es Sergio Massa, ha sido informante de la Embajada de Estados Unidos, según se reveló en los cables de Wikileaks hace aproximadamente una década atrás. Y hoy es la persona que se considera que tiene la mejor agenda política con Washington. Por lo tanto, la elección no permite encontrar nada diferente, y las encuestadoras entonces más o menos ubican, excepto esta brasileña que yo les mencionaba, que le daba ganador en la primera vuelta a Sergio Massa por 5 puntos, el resto le da entre 3 y 5 o 6 puntos de ventaja a Javier Milei, por encima de Sergio Massa, y en tercer lugar va quedando cada vez más rezagada Patricia Bullrich.
El problema de esto es que por el sistema electoral que tiene la Argentina hay que hacer un balotaje, una segunda vuelta, con algunas particularidades locales. Las elecciones se ganan con el 45% de los votos, no hace falta llegar al 50%, o con el 40% siempre y cuando la diferencia con el segundo sea de más de 10 puntos. O sea, 40-29, por ejemplo, ya lo consagraría ganador igual. En esas condiciones, hay algunos sectores que consideran que a Milei le faltan 2-3 puntos para poder ganar en primera vuelta, pero que a la vez es un poco difícil, porque por las particularidades del electorado argentino, se ha segmentado, se ha dividido la población en dos grandes grupos, uno kirchnerista, uno macrista, que en realidad se definen más por el odio al contrario que por gustarle su propio candidato. Esto ha fracturado la política argentina durante los últimos años hasta la irrupción de este anarcoliberal, anarcocapitalista que es Javier Milei, que ha tomado todos los votos disconformes que había, se ha presentado como un candidato fuera del sistema, aunque en realidad sea del propio riñón del sistema, pero la presentación que hace es en contra de lo que él denomina como casta política. Y a partir de ahí ha conseguido dividir lo que era la oposición al kirchnerismo, que hoy por el pésimo gobierno que ha hecho en esta última gestión, el apoyo no excede al 30, 32, 33%. Fuera de eso es muy, muy difícil. Aún siendo Javier Milei el candidato que se opondría y que mucha gente le tiene miedo por su personalidad un poco extraña, para ser suave, a pesar de eso, no están dispuestos a votar a Massa y prefieren votar a Milei o no votar. Por eso, dadas las circunstancias, en primera o en segunda vuelta es altamente probable que el ganador sea Javier Milei, solo que se puede prolongar un poco más la incertidumbre y con ello, bueno, un poco más también la inestabilidad cambiaria que alimenta la inflación endémica que ya tenemos en la Argentina. Entendi, perfeito. Aliás, só vou pedir que agora você está posicionado perfeitamente. É porque você estava aqui a gente está isso, perfeito, para ficar mais centralizado aqui para a gente. Olha, eu não fazia nem a menor ideia de que no sistema argentino era possível ganhar no primeiro turno com 40% dos votos. Isso não me parece muito democrático, na verdade, isso me parece um pouco estranho, ¿no? Eso, perdón que te haga una acotación, eso fue porque se hizo una reforma en 1994, se introdujo el sistema de balotaje, en su momento era Menem el presidente, pero se negoció una fórmula que a él le permitía ser reelecto, que la Constitución argentina prevía la reelección. De esta manera él podía ser reelecto y se le dio un umbral de votos, una base de votos que él podía acceder. Entonces se hizo una constitución a medida, va. É muito ridículo isso. Agora, bem, é muito interessante também ficar sabendo sobre o que você passou sobre o Massa ter, pelo menos no passado, tido esse papel de informante. Também é uma informação que eu não tinha. E é importante que o pessoal... Eu sei que aqui no nosso canal tem tanta gente de direita como gente de esquerda. E, em geral, os brasileiros mais à esquerda, mesmo os nacionalistas de esquerda, tendem a preferir o kirchnerismo na Argentina, né? Acaba sendo, né? Como se fosse um análogo do Lula, muitas vezes, mesmo como sendo um mal menor. É muito preocupante, né? É importante que esse pessoal tenha conhecimento dessa informação, de que o Massa foi demonstrado pelo Wikileaks como tendo sido informante de Washington na Argentina, né? Ou seja, de fato, a Argentina está numa situação, se bobear, é tão ruim ou até pior no que concerne opções do que aqui no Brasil, né? Porque são 3 opções. Talvez a gente possa dizer que o Milei seja o pior, né? Porque também é pior do que o Milei, às vezes é meio difícil, né? Mas não é pior, muito pior. É tipo
1%, 2% pior do que os outros candidatos. Peço ao pessoal, agradeço ao André Felipe, que deu uma colaboração aqui no nosso canal, sempre muito bom. Reitero o que ele comenta aqui pedindo like, deem like aí pra gente, se inscrevam no canal da Nova Resistência, se inscrevam também quem não estiver inscrito no canal Humo Esperros, divulguem aí a nossa live, também apoiem a editora Arcégia, que é a editora da qual eu sou editor-chefe, né? Tenho lançado livros, inclusive já lembrei aqui, já vou depois falar com o Marcelo para ver de eu poder traduzir o livro dele, o último livro dele, para o português, para lançarmos aqui no Brasil também, que eu acho que vai ser bastante interessante. Carlos. Quanto àquilo que o professor disse, de fato ficamos aqui, né, diante de uma situação que é bastante análoga àquela que vivemos no Brasil. Parece que o efeito Orloff foi invertido, né? Que aquele arranjo que existia no Brasil, que passava, né, por uma desejável alternância entre PSDB e PT, que veio a ser, né, com a Primavera Brasileira, digamos assim, depois o impeachment da Dilma, veio, né, veio desembocar nesse novo cenário político, onde despontou essa nova direita, onde despontou o Bolsonaro. De certa forma, vai ocorrer algo semelhante na Argentina, né? O que leva também fazendo aqui um exercício por analogia, né, a conclusão de que podemos esperar uma polarização cada vez maior na Argentina, que é um país que também sempre foi dado à polarização, né? Faço essa introdução aqui para dar um bocado mais de gravidade à pergunta que eu vou fazer. Numa hipotética vitória desse candidato, o Milei, me parece que temos ali, né, duas hipóteses que partem dessa hipotética eleição do Milei. Uma delas, que é a menos desfavorável, nos leva a concluir que talvez uma presidência Milei fosse uma presidência paralisada, né? Uma presidência que não conseguisse grande consenso político para grandes coisas e a Argentina continuasse de alguma maneira congelada, né? À espera de uma verdadeira saída. Essa é, digamos assim, tendo em conta a hipotética eleição do Milei, seria o quadro menos trágico, menos mal. Mas a possibilidade, levando em conta, né, os vários interesses que, de certa forma, unem todos os setores políticos da Argentina e o predomínio do liberalismo nisso, há algumas propostas do Milei que são verdadeiramente catastróficas. Vou aqui nomear só uma, a proposta da dolarização total da economia e o fim do peso. Analisando isso, nem sequer de um ponto de vista econômico, mas de um ponto de vista político. Isso seria um tiro de misericórdia no Estado unitário argentino, pois abriria, né, em primeiro lugar, um cenário onde a concorrência entre as várias províncias seria enorme relativamente, né, à questão das dívidas, e em segundo lugar, haveria aqui a seguinte questão: o Estado argentino precisaria de algumas dezenas de bilhões de dólares, pelo menos, para ter reservas suficientes para conduzir a dolarização da economia, né? Alguns economistas falam já em 60 bilhões. A única maneira que se consegue conceber aqui do Estado argentino conseguir esses recursos através de mais venda de patrimônio ou de uma maior submissão ainda ao regime, né, que esmaga a Argentina, transformou a Argentina num país que cada vez mais se dedica à exportação de matérias-primas.
Ou seja, uma das medidas principais que o Milei propõe é essa, que seria catastrófica, nem vamos falar aqui do resto e do quanto a combinação de todas essas medidas pode levar a Argentina a um impasse e até um redesenho do mapa político na América do Sul, né? Isso não está fora de questão. A questão aqui é a seguinte: os eleitores que votam no Milei, desiludidos, querendo, talvez abrir uma alternativa, né, para a Argentina sair desse impasse. Eles têm ideia do perigo que correm com a eleição de alguém com essas ideias? Bom, e até que grau essas ameaças são discutidas, né, pela classe intelectual argentina? Por favor, professor Ramírez. Bueno, la respuesta rápida, corta, es no. Sinceramente, lo que hace Milei es canalizar el hartazgo. Son muy pocos los que puedan tener algún tipo de formación política y que comprendan la profundidad de lo que él está diciendo. De todas maneras, Milei se está, ¿cómo podemos decir?, moderando, porque hay algunos problemas de por medio. El sector financiero en la Argentina no está muy contento con la dolarización, porque esto ya pasó en la época del 1-1 con Menem, en el momento de la convertibilidad donde un peso valía $1 y se mantuvo ese tipo de cambio fijo durante 10 años. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que se redujo el negocio. El negocio consiste en traer dólares, convertirlos a pesos, aprovechar tasas hoy que están arriba del 130% anual y luego salir antes de que se produzca una devaluación haciendo ganancias extraordinarias en dólares. Si uno fija el tipo de cambio, ese negocio se desinfla. Entonces esto hay muchos sectores que no lo están mirando con buenos ojos. Eso es uno de los temas que ha llevado a Milei a plantear que sí, pero hay que entender que el proyecto de él es para 30 o 35 años y lo va a ir haciendo en etapas. En una primera etapa la dolarización no sería viable. En los primeros 2 años él planteó. Por otro lado, el tema de la falta de divisas para hacer eso ha barajado una solución ingeniosa y preocupante a la vez, ¿no? Porque la intención es que no haya circulante. Implementar, en eso también están todos los candidatos de acuerdo, en tener un peso digital, una criptomoneda, y eso va a reemplazar el circulante. Por lo tanto, no hace falta el dólar físico, serían asientos contables, y de esa manera no se necesitaría tantos dólares como para poder llevar a cabo el proceso de dolarización. Según Milei, él calcula que con 10.000 millones de dólares podía llegar a efectuar ese proceso. Esas son las soluciones que él ha encontrado. Por supuesto que yo creo que para entender el fenómeno Milei, sobre todo en Brasil, yo diría que tiene algunas cosas de Bolsonaro y tiene otras que no. Creo que lo mejor que tenía Bolsonaro no lo tiene lo peor y le agregó cosas propias que son peores todavía. Por ejemplo, Bolsonaro, al menos en lo retórico, era nacionalista, ¿no? Él se llenaba con la bandera brasileña. Bueno, Milei no es eso. Milei descree de los países, descree de los estados, descree de cualquier noción de patria. Por lo tanto, es creo que una solución peor aún que la que podíamos tener. Ahora, con respecto a ¿esto es mejor o es peor? ¿Es mejor Bullrich, Massa o Milei con esta crudeza? Y yo creo que ahí están divididas las opiniones, porque Bullrich y Massa significan una agonía lenta, significa un entretenimiento y una falsa idea de que hay alternativas y que se puede ir en otro sentido y que, bueno, hay que impedir que gane la derecha, no, mejor votemos en contra de la izquierda. Y la verdad,
ambos proponen, porque cuando uno mira los equipos económicos, mira las medidas que toman, mira los alineamientos internacionales, uno se va dando cuenta que en realidad son las mismas políticas. No hay diferencias, son diferencias discursivas, pero en lo que es concreto, en las medidas que se toman, son matices, un poquito más, un poquito menos, pero no cambia demasiado. En el caso de Milei es mucho más abrupto. Entonces, como es mucho más abrupto, rompe de alguna manera el sistema y también se puede prever que a partir de esa ruptura surja algo diferente, como consecuencia y como oposición, que obligue a que, sobre todo la militancia, por un lado nacionalista liberal y por otro lado la militancia woke progresista, entiendan cuál es el juego y dejen de hacer esas disputas que son fatuas y que podamos construir una alternativa nacional real, una alternativa que sea nacionalista, que vele por intereses soberanos. No, el riesgo sabemos también que es muy alto, porque vamos a estar coqueteando con una anarquía. Hay grupos también de interés dentro de la Argentina que están barajando la posibilidad de que haya una propuesta distinta, y son grupos que también tienen cuotas importantes de poder en lo económico, en los aparatos de seguridad, de inteligencia, en los industriales. Hay grupos, están desarticulados, pero da la sensación como que hay un trabajo por debajo. Cuán exitoso y cuánto se podrá hacer, no lo podemos saber todavía. Hay una cosa que también es cierto, que el contexto actual, el contexto internacional, no es favorable para ninguno de los tres candidatos, porque ellos representan al bando que en realidad está siendo perdedor de toda esta historia. Yo creo que el avance de un modelo multipolar los va acorralando en cierta medida. Y hoy Massa, pese a que su alineamiento es con el FMI y negocia con el FMI todo, debió recurrir a la ampliación de un swap con China para conseguir 6.500 millones de dólares que le den un poco de oxígeno para llegar a las elecciones. Hoy el dólar bajó en la Argentina, pero bajó de una manera un poco artificial. Bajó por este tema muy puntual, que obtuvo un swap de 11.500 millones de dólares para poder pagar las deudas contraídas con el FMI que vencían en los próximos días. Y por otro lado hizo una operación sobre las casas de cambio, prácticamente se cesó ahí como una especie de feriado cambiario. En la Argentina el tema no es como en Brasil, en la Argentina el tema del dólar es muy presente y se cambia y se opera mucho en dólares. Bueno, se presionó y las casas de cambio que regulan el precio bajaron la actividad hasta el próximo día lunes, la próxima segunda-feira, y de esa manera darle un respiro para las elecciones, presentando un Massa que de alguna manera había encontrado alguna solución para el problema que más centra la atención de los argentinos, que es el dólar. O sea, el precio del dólar en la Argentina es algo que te levantás a la mañana y lo necesitas saber, porque todos los precios están sujetos a eso. Doy un ejemplo para ver cómo se está en este momento. Tuve que comprar un colchón el fin de semana, no sé cómo se dice en portugués un colchón. ¿Colchón? Bueno, colchón. Y el vendedor me dice, bueno, ese era el último que tenía para entregar. Dice, porque tenemos un problema, no nos están entregando mercadería. Las empresas más grandes, son 3 o 4, se fueron todas de vacaciones. Ahora, que es una época que no es de vacaciones, de ferias para la Argentina. Y van a volver el 1 de noviembre, o sea, una vez que haya pasado la elección y sepan el resultado. Mientras tanto, ¿qué hacen? No entregan mercadería. La mercadería que hasta ahora venían trabajando se pagaba contado, en efectivo, cash, no había financiación alguna. Era pagás y te anotás en una lista de espera para que te llegue la mercadería. Bueno,
Todo esto es típico, no es nada extraño, es una cosa que ya conocemos los argentinos cómo opera, cuándo se normaliza y qué es lo que hay que hacer. Y todo está sujeto al tipo de cambio. Entonces, lo que yo voy a comer, lo que yo voy a gastar en servicios, lo que yo necesite, de alguna manera está relacionado con el precio del dólar. Si el precio del dólar sube, sube todo. Entonces eso hace que el interés sea absolutamente directo. Está paralizado el mercado inmobiliario, por ejemplo. Hay una serie de cuestiones, no quiero hacerlo demasiado largo, demasiado extenso la respuesta, pero bueno, esta situación es bastante caótica y de alguna manera eso es lo que explica Milei. Es eso junto con una ideología woke extrema, donde en la Argentina uno va al lo que sería el cartorio, el registro civil, y pide cambiar su documento de identidad y puede ser de hombre, de mujer o no binario, neutro. Solo con presentarse y decir eso. Y tiene una serie de beneficios. El 3,4% del Producto Bruto Interno en la Argentina está destinado a este tipo de cosas, lo cual en este medio de esta crisis es una cosa demencial y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que se creó ha potenciado esto hasta el infinito. El resultado es que la población se cansó y el único candidato que dijo basta de todo esto fue Milei. Por eso también cosecha votos, porque es el único que se atreve. El resto mira para otro lado y dice vamos a recortar en cuestiones mínimas. Por ejemplo, el boleto de colectivo, la tarifa del ómnibus en la Argentina, acá en Buenos Aires, sale aproximadamente 50, 60 pesos, mínimo. Esto sería 5 o 6 centavos de dólar, para que tengan una idea. El Ministerio de Transporte argentino propuso sacar los subsidios voluntariamente. O sea, esa tarifa es porque tiene un subsidio que hace el Estado. El valor sería 700 pesos. Es decir, 12 veces más caro de lo que es actualmente. Y esto uno lo entiende como una preparación para dar pasos en el futuro para sacar el subsidio al transporte. Y lo mismo van a hacer con los trenes. ¿Cuál es el problema? Es que necesitan fondos para hacer frente a las deudas, por ejemplo, a la deuda externa para pagarla, y el fondo se saca del subsidio al transporte, no del Ministerio de Género. Entonces, claro, alguien como Milei dice voy a sacar el Ministerio de Género y muchísima gente lo aplaude y lo vota, independientemente de tener una visión profunda, como decía Carlos, sobre el papel de una economía dolarizada. Básicamente el corset, además que se le pondría a eso, que haría imposible, bueno, no tener moneda, sería largo de explicarlo, pero bueno, ustedes ya saben, no tener moneda lo que significa para un país. Pero como la gente no ve en profundidad eso y por otro lado está tan cansada de eso, de la corrupción, hubo un caso, y ya con esto termino, de Martín Insaurral de hace un par de semanas, una semana atrás, un poco más, que es un político muy, muy importante, muy cercano al gobierno actual, donde él tenía una vida absolutamente suntuosa, con yates, regalos muy caros, con modelos, todo eso salió a la luz, renunció, y esto lo usaron como una especie de arma arrojadiza en la campaña, unos contra otros. El problema es que para la visión general de la población, en realidad no hicieron más que corroborar lo que saben, son todos iguales. O sea, están haciendo estas operaciones sucias, pasó con Melconian, el ministro de Economía, que va a ser ministro de Economía de Bullrich, que le sacaron una serie de favores sexuales que pedía a partir de trabajos. Y la verdad, lo único que hace es que la gente diga, son todos lo mismo, yo no voy a votar, voto en blanco o voto a Milei para que se vayan de una buena vez.
É compreensível, professor, no meio dessa falta de alternativas, que as pessoas façam uma aposta dessas, né, levando em conta que não enxergam nenhuma outra luz no fim do túnel, né? E é interessante uma coisa que a Argentina está passando agora por uma crise muito semelhante àquelas crises dos anos 80, mas com uma diferença, né? É que agora o nível dos impostos é o dobro do que era nos anos 80, né? O mesmo se passou no Brasil. Aqui, de certa forma, eu até dou o braço a torcer a determinadas críticas de alguns liberais, porque nossos estados, de fato, arrecadam muito e gastam mal, né? No caso do Brasil, porque fundamentalmente gastamos ali com a dívida pública, né? Mas isso por uma política monetária voluntária. Não imaginava que a presidência argentina gastava cerca de 4% do PIB em temas relacionados com, enfim, gêneros, defesa da mulher, etc. Para uma nação como a Argentina, me parece que há outras prioridades muito mais urgentes. Isso, de fato, é um bom termômetro da decadência do país. Rafael, por favor. Perfeito, Carlos. Excelente comentário do Marcelo. Eu também não fazia ideia de que a Argentina gastava tanto assim com essa agenda woke. Eu espero que não haja ninguém no governo brasileiro atual assistindo essa nossa live, porque senão eles vão ter a ideia também de aplicar 4% do nosso PIB na. Por favor. 3.4. 3,4, sim. Sí, sí. No, no exageremos, no exageremos. É quase 4%. É absurdo a mesma, 3,4%. Algo gasta mais que o nosso judiciário, né, Rafael? Y se mantiene constante por encima de la inflación. La actualización se tiene que mantener, ojo. Meu Deus. É muita maluquice, é muita maluquice. Eu duvido, por exemplo, que as correções de salário mínimo acompanhem automaticamente a inflação, pelo menos. É porque quando tem reajuste, geralmente um presidente tenta acompanhar a inflação, mas não é automático, né? Mas aí no dinheiro para cortar um pinto de criança. Eu estou aqui pensando, se o Brasil investisse 3,4% do PIB nesse tipo de coisas, em 10 anos o nosso saldo da balança comercial ia se dever mais à exportação de travesti do que de soja. Mas, velho, Mira, nuestro presupuesto de defensa es del 0,9 y el de género es 3,4. O sea, está, creo que más que claro cuáles son las prioridades, ¿no? Meu Deus do céu. ¿Cómo pensamos hacer frente al enemigo? Não vão fazer frente ao inimigo, vão dar as costas pro inimigo, né? Vão mostrar o traseiro pro inimigo. O país gasta 3,4% em cortar pinto de criança. Isso aí é uma coisa completamente fora da imaginação, assim. Sí, es mejor tomarlo así con humor, porque si no, bueno, si no uno vota Milei. Se não vota no Milei, exatamente. Exatamente. Não, assim, se trouxessem esse tipo de ideia aqui pro Brasil, e eu não duvido que tragam, porque tem muitas coisas ainda acontecendo, né? E esse pessoal, você oferece a mão, eles querem o braço. Então eles sempre querem avançar, porque eles têm aí o projeto deles, transhumanista e por aí vai, né? Mas eu tenho certeza que se trouxerem isso aqui pro Brasil, o Bolsonaro ganha aí 5 eleições seguidas. Se o Bolsonaro vier aí falando, vocês querem que eu governe o Brasil para sempre, governo vitalício no Brasil, para esse pessoal não voltar, o pessoal vai votar sim, pelo amor de Deus, né? 3,5%, 3,4% do PIB, para isso aí ninguém aguenta mais. Agora dá para entender um pouco melhor por que tem tanto argentino querendo votar no Milei. É um negócio fora do comum. Es porque no es un voto racional, es emotivo, es un voto contra esto. Milei es el único que alza la voz y como la verdad la mayoría de la gente no entiende en realidad las cuestiones más políticas, más profundas, ve las cosas más básicas y las cosas más básicas es se gastan la plata en esto,
se la gastan en amantes, se la gastan en casas, en propiedades, en viajes, en lujos. Bueno, el que promete recortar eso y cortar todo gasto superfluo del Estado y que signifique menos impuestos, la gente lo aplaude. Después, bueno, la realidad tal vez no sea la que creen que van a recibir, pero en principio funciona muy bien. O sea, Milei es el resultado del progresismo woke. Las ideas woke trajeron a Milei. Nosotros esto se lo hemos advertido hace años atrás, que era lo que iba a pasar. En las elecciones que gana Macri le dijimos, estábamos en una época en el Instituto Patria, el Instituto de Cristina Fernández de Kirchner, y les explicábamos, o sea, tratábamos de que entiendan lo que era. Eran complementos de un mismo sistema. Y bueno, no hubo forma, y es más, aún hoy no lo entienden. Cuando uno habla con círculos militantes, siguen insistiendo con que el problema es que nosotros tenemos que salir y decirle a las mujeres lo peligroso que es para Milei, para sus intereses, sus conquistas. Y las mujeres son las que después terminan yendo a votar a Milei porque están cansadas de ellos, porque dicen, a mí el feminismo en realidad no me representa. La mujer común no se siente representada por el feminismo. Inclusive acá se aprobó el aborto y las pocas encuestas, las poquísimas encuestas que se conocieron, y fue antes de todo esto, era 1/3 a favor del aborto, 2/3 en contra. El problema es que hay una escisión entre lo que es la clase política y el resto de la sociedad. Hay una enorme diferencia. Están cada vez más alejados de lo que le pasa a la gente común. Entonces actúan, tienen sus problemas, sus vivencias, e inclusive luego diagraman políticas en función de una realidad que no existe. Perfeito. Não, excelente comentário. E eu também. É complicado. A própria questão da dolarização que o Marcelo falou, que o argentino não entende, né, os riscos que vem aí, apesar dele se importar com o dólar, ele não entende o fenômeno da dolarização, também é bastante compreensível, porque é um tema, acaba sendo um tema complexo, né? E hoje em dia, todos os temas complexos não estão penetrando a mente das pessoas, né? Vejam, por exemplo, a situação no Oriente Médio, a questão de Israel. Aqui no Brasil, basicamente, por conta de religião, as pessoas têm uma visão ali de que tem que defender o Estado de Israel, tem que defender o Estado de Israel, e você tenta explicar que é muito complexo isso daí, que o Estado de Israel não é a mesma coisa que a Israel da Bíblia, que existe uma longa história aí complexa, né, que os hebreus se misturaram com outros povos, que os palestinos também têm sangue hebraico, né, da antiguidade. Você tenta explicar, não cabe na cabeça das pessoas. Essas complexidades não cabem. Complexidades econômicas, você explicar para o pessoal que, por exemplo, a privatização é um esquema, né, porque os próprios políticos que estão no poder, eles sabotam as empresas públicas para eles poderem privatizar para eles mesmos, né, para os seus primos, para os seus irmãos e por aí vai. As pessoas não se interessam por aquilo que é complexo, né? Então, bem, eu vou passar para outro tema aqui, que até um senhor que veio comentar no chat, eu já estava pensando em perguntar sobre isso. Deixa eu achar a pergunta dele aqui. É o José Augusto Oliveira, né? Ele fez aqui uma pergunta sobre BRICS, né? Perguntando sobre o que vai acontecer, né, no caso dos BRICS, caso o Milei vença. Eu expando essa pergunta, eu estendo essa pergunta para perguntar, né, considerando esse grande acontecimento, né, da promessa de entrada, né, porque, na verdade, os países que foram aprovados, eles vão confirmar o seu ingresso nos BRICS, se eu não me engano ainda, e isso se daria no início do ano que vem, né? Mas, assim, até algumas lives em que eu estive presente no canal Humo Esperros, até a gente conversou um pouco sobre essa possibilidade da Argentina entrar nos BRICS, e agora aparece essa grande oportunidade para a Argentina, mas aí vem algumas declarações, e não só do Milei, né, porque fala-se muito das declarações do Milei, mas também de outros candidatos. Eu me recordo, por exemplo, da Buris, né, num sentido contrário aos BRICS. Então, assim, como está esse debate sobre os BRICS e todos os candidatos
se opõem aos BRICS. A Argentina não vai. A Argentina esperou tanto tempo para entrar nos BRICS e agora que pintou o convite, ela vai não vai entrar, então. Es triste, pero la verdad es que no hay debate. No hay debate. Esto surge del presidente Alberto Fernández, que en una reunión con Vladimir Putin en Moscú se presenta como la puerta, que la Argentina quería ser la puerta para Rusia para la entrada a la región, olvidando el presidente que Brasil ya era parte del BRICS, ¿no? Un pequeño detalle. Pero bueno, y que aparte Rusia tiene otras puertas más chicas muy aceitadas con la región, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pero bueno, olvidando ese detalle, yo creo que en realidad eso fue un gesto, como decimos nosotros, para la tribuna, un gesto para la galera. Era algo demagogia que no iba a salir nada porque no pasaba nada. Pero bueno, la vida tiene sorpresas a veces y Rusia y los BRICS le barajan la posibilidad que entre la Argentina, se produce la operación militar especial en Ucrania y cambia todo el panorama. Lo que dijo Alberto Fernández pasó a ser una locura, pero nadie pensó que realmente esto iba a prosperar. Tanto es así que cuando Argentina es invitada formalmente al BRICS, no estaba el canciller y no estaba el presidente, no habían mandado a nadie. Nadie quería ir, había funcionarios de tercera línea y se enteraron que eran parte del BRICS. Bueno, se felicitaron porque qué iban a hacer, salieron públicamente a decir qué bueno y nunca se habló más del tema. Excepto Milei, que dijo que no, y Bullrich, que dijo también que no iba a permanecer en el BRICS. Alberto Fernández no volvió a hablar del tema, Cristina Fernández de Kirchner está desaparecida, nadie sabe dónde está, no abre la boca y no es tema. Hubo 2 debates presidenciales, en ninguno de los 2 se mencionó siquiera la cuestión del BRICS. El debate presidencial eran estos 3 candidatos que estamos mencionando, el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, y una militante trotskista, Miriam Bregman, que tiene el 2% histórico de los votos, ¿no? Nadie mencionó el tema. O sea, fue 0-0, y en el segundo debate, que ya se había producido el ataque de Hamás, todos se solidarizaron, salvo Bregman, todos se solidarizaron con el Estado de Israel, y eso fue todo lo que se habló de política exterior en los 2 debates, de alineamientos políticos, de inserción en la comunidad internacional, en el mundo multipolar o donde quieran. O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que quieren hacer. O sea, nada. Hablaron de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le pusieron el título? El debate sobre conciencia democrática o algo así, no me acuerdo ahora. Convivencia democrática. Esos eran los ejes, el tipo de ejes. Uno de economía y el resto insustanciales. Bueno, lamentablemente entonces, ¿qué puede pasar con la Argentina en los BRICS? La verdad no lo sabemos. No lo sabemos si se van a atrever a no entrar o qué. Porque la verdad ya se pronunciaron en contra y uno a veces se pregunta ¿por qué invitaron a la Argentina en esta situación? Porque los países del BRICS son conscientes de lo que está pasando en la Argentina y no es muy creíble que esto se hizo solo por pedido de Lula. Yo creo que acá lo que pasa es que, bueno, Argentina es un territorio en disputa e independientemente de las autoridades circunstanciales a Rusia y a China sobre todo, les interesa tener un pie firme en la región. Y Argentina tiene sí una sociedad que en buena medida es simpatizante con Rusia. O sea, a diferencia de lo que son las autoridades, hay una memoria histórica de estar simpatizando con Rusia y a diferencia de lo que sucede en Brasil, Argentina tiene una historia de enfrentamientos constantes con Estados Unidos y, bueno, obviamente con el Reino Unido por Malvinas.
esa visión antiestadounidense de alguna manera sigue presente. Si bien cada vez ganan más espacio los liberales, libertarios y demás, y la izquierda está confundida con estas cuestiones de género, en el ciudadano común todavía hay un buen sector que simpatiza con Rusia y con un modelo multipolar. El argentino en ese sentido todavía sigue manteniendo cierto orgullo, y creo que eso puede de alguna manera servir como plataforma para que naciones como Rusia o China intenten empujar a la Argentina hacia una posición que por sí misma no camina. Eso es un poco la situación, y yo creo que se busca de alguna manera que tenga una posición parecida, al menos como la que puede haber tenido Brasil, donde también tenía personajes, no sé, como Temer, y ya estaban adentro del BRICS. O sea que de alguna manera el BRICS es una organización laxa que permite que uno tenga políticas un poco ambiguas. El problema es que, bueno, estos no son los mismos tiempos, y estos tiempos exigen otro tipo de definiciones. Entonces, la verdad, debo la respuesta. No podría responder qué va a pasar con la Argentina. En principio, todo indica que no va a entrar al BRICS y que va a quedar en una especie de limbo, en un stand-by, hasta que algo pase. Pero no descartemos una cosa. Si Milei gana las elecciones, hay dos escenarios posibles. Uno es que se modere y pase a ser uno de los tantos candidatos liberales que han llegado a la presidencia y quede en retóricas discursivas los planteos actuales, y en definitiva no haga nada que atente contra lo instalado. Y la otra posibilidad es que sí lo haga y que dure 6 meses, que termine siendo expulsada por el mismo sistema, porque Milei en definitiva es una anomalía para la clase política y es una molestia para aquellos que quieren un mundo multipolar. En definitiva, no tiene tampoco grandes espaldas, y si se intenta aplicar un programa de quita masiva de subsidios, va a crear un clima realmente insurreccional en la Argentina, y bueno, de ahí a que se le unan los que hoy representan las otras fuerzas políticas en el Congreso y que hagan un juicio político y lo depongan, no es tan descabellado pensarlo, sobre todo cuando tenemos grupos financieros que no estaban muy contentos con esta idea de dolarizar, y grupos económicos que tienen un poco parcelados los negocios en la Argentina. Y esta idea de sacamos las aduanas y que entre todo también afecta a sus negocios. Y eso tampoco lo quieren. Hay que mantener un monopolio propio, un monopolio para sus negocios. De hecho, el mentor de Milei, que es un empresario de origen armenio, argentino, Eurnequian, discrepó con la posición de Milei sobre los BRICS. Él de alguna manera está de acuerdo, y Milei trabajó 15 años para Eurnequian, y claro, ahí es donde se nota la diferencia entre una ideología entre oportunista, volátil y de alguna manera irresponsable, y un tipo que uno puede pensar todo lo negativo que quiera sobre él, pero es un peso pesado de los negocios. Es el dueño de la Corporación América, tiene medios, tiene canales de televisión, radios, pero además, por ejemplo, es el dueño de las concesiones de los aeropuertos. Tiene aeropuertos en más de 50 países. No me extrañaría que la gestión en muchos aeropuertos brasileños sea de las empresas de Eurnequian. Perfeito. Bem, então a gente vai ter que continuar observando essa questão dos BRICS, porque aparentemente nem os argentinos esperavam ser chamados e não parece haver esse interesse por, de fato, pelo menos nesse momento, por de fato fazer parte dos BRICS. Agora é interessante que o povo argentino mantém, pelo menos em alguma medida, essa postura
contra-hegemônica, né? Porque também é uma das marcas do povo argentino, é um grande diferencial do povo argentino no nosso continente, e aquilo em que os argentinos, inclusive, têm bastante a ensinar pelo fato de terem sempre feito frente aos interesses dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no nosso continente, né? Agora, é uma pena porque o mundo está se redesenhando, né? E se o mundo não acabar daqui a pouco, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? A gente vai ter, eu não vejo, a não ser que Israel apele para a opção de sanção, que a gente estava até comentando um pouco antes aqui mais cedo, Israel não tem a menor chance de conseguir os seus objetivos, o que vai acelerar esses processos de transformação internacional, tal como a gente está vendo aí na Ucrânia, estamos vendo na Europa, já que começam a aparecer alguns personagens diferentes, a gente vai ver mudanças na Ásia também, e a gente está vendo na África, né? E a gente espera que o passo seguinte, né, seja aqui, né? Até porque no Fundamentos da Geopolítica do Alexander Dugin, ele comenta sobre a necessidade da Rússia desafiar os Estados Unidos na América Latina, né, para impedir que os Estados Unidos assumam um controle total sobre o continente, sobre as Américas, né, o que permitiria aos Estados Unidos preservar o seu status unipolar, porque, né, se os Estados Unidos se apossarem da América do Sul, por exemplo, do Caribe, das reservas de petróleo, das reservas de lítio, por aí vai, eles vão ter força suficiente, mesmo sendo um país em decadência, vão ter força suficiente para preservar esse status unipolar, né? Então, agora sim, e aí a Argentina nessa situação, mas eu concordo em relação à resposta anterior, no sentido de que talvez o Milei seja um tipo de terapia de choque, né? Eu acho que os povos do mundo têm vivido uma letargia, né? A letargia do fim da história. Então nada muda, nada acontece de diferente. Não há guerras até que guerras aconteçam, né? Tipo na Ucrânia. Não há revoluções até que revoluções aconteçam. E as pessoas vão vivendo e vão vivendo e vão vivendo. Não acreditam em nada, nada vai mudar, tudo vai ser sempre a mesma coisa, né? Até que a gente tem determinados choques, né? É engraçado, por exemplo, que os comentários que são feitos agora, quando começaram a ter protestos, e não são protestos só de imigrantes, mas evidentemente tem muitos imigrantes, esses protestos que acontecem na Europa a favor da Palestina. E aí o Kissinger e também algumas outras figuras da comunidade judaica no Ocidente falaram talvez tenhamos deixado entrar imigrantes demais. Agora que vocês dizem isso, né? Apenas agora, né? Porque é o tipo de choque que muitas vezes faz determinados setores ou povos despertarem para determinadas situações que só se desenvolveram porque eles foram letárgicos e deixaram esses processos de decadência se aprofundarem, né? Então talvez o Milei acabe sendo essa terapia de choque. Eu, às vezes, também torço para que o Brasil tenha um presidente anarcocapitalista ou coisa do tipo, que eu acho que a melhor maneira da gente se livrar do liberalismo, dos liberais, é entregando o governo a eles. Toma, não é o que vocês queriam? Toma, faça melhor aí do que, sei lá, o Lula ou o Bolsonaro até, ou quem quer que seja. Faça melhor, só fazer melhor, né? Eu acho que é a chance, porque se não, fica-se nessa questão de que quando privatiza, vão dizer que não privatizou o suficiente. Olha, aqui no Brasil eu posso dizer que o Macri, no final do governo dele, já tinha analistas liberais falando que ele era socialista. Não. O Macri não é um liberal de verdade, ele é um socialista e por aí vai. Então, assim, botem aí o cara mais liberal do mundo para governar, para ver o que vai acontecer. Talvez assim as pessoas entendam que não é bem privatizando tudo ou acabando com barreiras alfandegárias ou por aí vai que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, né? Quando o povo e essa realidade da época, da era, não é uma realidade nem brasileira nem argentina, mas quando o povo é massa, é gado, ovelha, às vezes só na base tem que pegar aquele ferro que marca ovelha e gado quente, botar ali na bunda do povo para ele
talvez acordar um pouco, perceber que tem alguma coisa de errado acontecendo, né? Carlos, Marcelo, quer comentar uma coisa? No, quería comentar una cosa, que es lo que tuvo el liberalismo en la Argentina. Básicamente ha gobernado con pequeñas interrupciones desde el 55, cuando se hizo el golpe de Estado contra el segundo gobierno de Perón, hasta ahora, prácticamente sin intermitencias, pequeñas islas podíamos detectar, ¿no? Que curiosamente fueron cuando se salió de los patrones liberales, es cuando la Argentina le fue mejor. ¿Cuál es el problema? Es que ellos se han metido en otros partidos como el radicalismo y ahora como es el peronismo, entonces plantean que son peronistas, pero usan programas liberales. En realidad se han puesto otro manto y pasa eso que mencionabas. Cada vez que alguien les dice, no, pero ustedes llevaron al país un desastre, dicen, no fue lo suficientemente liberal el gobierno, no se privatizó con la suficiente gana, no se le puso el suficiente ahínco al déficit estatal y demás. Esa situación, por un lado, los blindó, los revistió de algo que rechaza la crítica. Nunca son ellos, son pero no son, están pero no están. Y por otro lado, la militancia que resistía a eso, los intelectuales que resistían a eso, se los captó con las ideas woke. Entonces ahora gobiernan solos, no hay nada y la única discusión que hay son cuestiones menores. Y a veces cuestiones, matices de género y demás, porque ya la situación no dio para más, porque antes ni eso discutían. Ahora que aparece Milei, fuerza esa discusión. Pero la realidad que tenemos es que primero nos disfrazaron el enemigo y después nos sacaron los anticuerpos y los reconvirtieron a gente que trabaja también para ellos. La verdad, la forma en que actuaron es realmente genial. Perfeito. Carlos. Aliás, só um momento, um salve aqui, boa noite para o Rubem Gonzalez, para o Rubão aqui, que está prestigiando a nossa live. Boa noite aí, Rubão. Uma honra tê-lo aqui conosco. Rubão. Carlos. Tá, ok. Bom, a pergunta aqui para encerrar o programa que eu tinha o professor Ramírez é a seguinte: a Argentina, né, ela já foi uma nação que tinha ambições bastante extremas em termos de ambicionava bastante, né? A Argentina dos anos 30, 40, 50, ela se destacava no continente de uma maneira, né? E até mesmo em relação a muitas nações europeias, a Argentina era um país muito mais sofisticado nessa época. Ainda no princípio dos anos 80, a Argentina tinha, por inércia, né, herdado um bocado dessa grandeza e ainda se destacava bastante no continente, mas essa grandeza argentina, no meio de tantas crises, se perdeu, e eu sempre tive um bocado a impressão, quando eu encontrei argentinos um bocado mais novos, que eles já não se pensavam tanto. Também eu encontrei a maior parte desses argentinos em viagens pelo mundo, mas eu notei que eles não se pensavam tanto como argentinos, mas mais como cidadãos italianos nascidos na Argentina ou cidadãos espanhóis nascidos na Argentina. Notava que havia... a Argentina tinha sido construída, mas faltava construir os argentinos, né? Aproveitando aqui para parafrasear o ministro italiano. Bom, mas voltando aqui ao ponto, o senhor acha que a Argentina vai conseguir sarar essas feridas e reencontrar uma espécie de missão nacional, ok? Que transcenda a mera prosperidade econômica e, segundo o senhor, qual seria, digamos assim, a orientação, levando em conta os recursos argentinos, a população argentina e o território argentino, quais seriam, digamos assim,
os objetivos que a Argentina deveria ambicionar e que tipo de alinhamento a Argentina deveria buscar no mundo, né, para superar os seus desafios. Por favor, professor Ramírez. Yo creo que Argentina sufrió las crisis económicas, todos lo saben, pero no fue lo único que sufrió. Sufrió un desmantelamiento de lo que es la educación. Y no me refiero solo a la educación formal, que también se ha desplomado, sino de lo que es la cultura, de la cultura propia, una cultura mestiza, criolla, en formación, porque Argentina tenía, llegó a tener el 30% de la población extranjera en los años 20, en los años 30, o sea, eran muchísimos los inmigrantes que habían llegado al país. Yo creo que básicamente esto han sido los británicos, ¿no? Los cerebros de esta historia. Han conseguido minar la credibilidad dividiendo y fracturando el país. Lo fueron dividiendo y fracturando en función de nacionalistas y lo que podríamos decir socialdemócratas, de alguna manera, para encuadrarlo en la realidad argentina, ¿no? Pero los nacionalistas los despojaron del verdadero sentido nacional y los transformaron en liberales, ahí sí, a lo Bolsonaro. Entonces, esa conjunción fue minando los valores sobre los cuales se asentaba la Argentina. Y este proceso, aprovechando la dictadura del 76 al 83, que fue una dictadura con un programa económico ultraliberal, pero con una retórica nacionalista, se vino un proceso democrático que fue eliminando todo lo que tenía que ver con las nociones de comunidad, patria, familia, tradición, todo eso empezó a ser mala palabra. Esa actitud fue generando divisiones, fracturas y permitiendo que entren ideologías que no respondían a lo que es la naturaleza argentina, la idiosincrasia argentina. Por eso el peronismo pasó a ser un recuerdo, y el peronismo es muy poca la gente que sabe qué es el peronismo. Son todos peronistas, pero en realidad adoptan las políticas de Podemos en España o del Partido Demócrata estadounidense. Esa realidad creo que es lo que fue fracturando y minando el orgullo inclusive de ser argentino. Por eso me parece tan importante en la Argentina mostrar el ejemplo de Putin. ¿Por qué? Porque Argentina tiene algunos paralelos con lo que pasó en la Unión Soviética, en la historia rusa más bien, para hacerlo un poco más amplio. Putin se encuentra con un país quebrado moralmente, y la idea de hacer resurgir a Rusia pasa primero por recobrar la identidad, el orgullo de ser ruso, la idea de la patria, de la madre Rusia, de la lengua, de la tradición, la religión. Todo eso le dio la plataforma para recordar a los rusos lo que eran y poder unirnos para después ir dando los pasos que vimos posteriormente. Pero los primeros pasos de Putin no fueron eso. Inclusive Putin viene de San Petersburgo, de ser una figura casi liberal, podríamos decir, porque jugó el juego que podía jugar y luego construyó una nación. Argentina necesita hacer un programa más o menos parecido. No casualmente los programas que hoy está implementando, muchos de acuerdo con iniciativas con la Embajada Británica. Argentina comparte muchas iniciativas en el campo de la cultura con el Reino Unido, una cosa que debería ser ilógica, ¿no? Esos pasos son exactamente los contrarios. Destruir el catolicismo, que no ayuda mucho tampoco a las cosas que hace la propia Iglesia Católica últimamente, pero bueno, la identidad católica la teníamos que haber preservado, y esto ya hace años que se golpea y se golpea sobre eso. Destruir la lengua, toda esta neolengua que se intentó inventar
con el lenguaje inclusivo y que es absolutamente resistida, sí, por la población en general, desde el Estado, desde las universidades sobre todo, se empujan. Las universidades hablan con un lenguaje que no hablamos el resto de la sociedad para ser inclusivos. Se eliminan los símbolos patrios, se baja la bandera para subir una bandera que tiene que ver con una minoría sexual o con una minoría étnica. Ese tipo de cosas fueron destruyendo la cohesión interna y creo que produjeron lo que dice Carlos, de encontrar argentinos que se sienten italianos o españoles, porque en realidad sienten que el país no les da nada, no tienen pertenencia, se acuerdan que sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos eran italianos o españoles y que allá se puede vivir mejor, y entonces idealizan un futuro en otro país, sacan la doble ciudadanía y se van a la aventura. Eso hace muchos años que se está viviendo en la Argentina. Y eso creo que es el diagnóstico y creo que es el ejemplo que debería ser un caso de estudio, es cómo romper a una nación que en algún momento fue, sí, un país orgulloso, que en los años 50 tenía desarrollado programas de energía nuclear, aviones a reacción, que tiene capacidad para poner satélites, una nación que tenía una capacidad tecnológica de punta, podríamos decir, fue destruida en 50 años y ahora en estos últimos 20 o 30 ya, bueno, ya están yendo por lo que quedaba. Y la solución, ¿cuál debería ser para la Argentina? Yo creo que, bueno, hay que dividirla en dos partes, pero en lo que es interno, Argentina, bueno, necesita rescatar ese orgullo que decíamos para poder empezar a construir una visión soberana. Si nosotros pensamos que quienes gobiernan mejor son los que nos dicen en Washington qué es lo que tenemos que hacer, estamos complicados. Y eso es lo que está pasando. Mucha gente, durante muchos años pasó esto, que creían que si alguien tiene un doctorado en el MIT o en, no sé, en la escuela de Chicago, bueno, básicamente era alguien que iba a solucionar nuestros problemas. Y bueno, los empeoraba. Eso sería una parte de la solución y lo otro que va íntimamente relacionado con esto es cambiar la política argentina de integración hacia el mundo. Argentina históricamente era un país que se proclamaba neutral, no partidario, el movimiento de no alineados. ¿Por qué? Porque tenía casi una ideología propia con el peronismo que tenía raíces en un movimiento nacional, en Rosas, Irigoyen y Perón. Eso era la columna de pensamiento histórica, que no se sentía ni liberal, capitalista, ni marxista. Se sentía una posición intermedia. Yo creo que eso es de alguna manera lo que también le llama la atención a Dugin cuando conoce un poco el pensamiento de Perón, que es un pensamiento no tan teórico como el de Dugin, pero sí interesante desde la praxis, porque es básicamente cómo hacer política, que es lo que también nos está faltando. Esa situación de generar, lo ha llevado a no abrevar a ninguna de las partes, pero esto en los años 80 empieza a cambiar, porque inclusive hasta los propios gobiernos militares que se alineaban con el mundo occidental, por otro lado, todavía seguían siendo nacionalistas. A partir de la llegada de Menem empieza un concepto distinto de la política, que es, creo que el individualismo más acérrimo. Es pensar en mí y no en el resto, porque como el país empezaba a sufrir eso que habíamos descrito, no hay salvación. Y si no hay salvación en la comunidad, no hay salvación en la nación, y bueno, intento salvarme yo. Eso es básicamente lo que lleva a la crisis. Argentina se transformó de ahí en más en un país donde prima el individualismo, el materialismo y el hedonismo. Y eso refleja también en nuestras clases dominantes. Por lo tanto, de alguna manera hay que romper eso, y eso tiene que ver con el cambio de alineamiento, alinearse en un mundo multipolar, pero preferentemente en aquellos estados que creen en un Estado fuerte, que creen en una familia tradicional, que creen en los valores históricos, que se proclaman a sí mismos nacionalistas,
Ese es creo que el modelo al cual tiene que ir la Argentina, que tiene una base bastante interesante, como decía, en esa raíz histórica que en los años 80 olvidó. El alineamiento, entonces, no cabe duda que tiene que ser con el BRICS, tiene que ser con la Rusia de Putin, inclusive con Irán, con países que se reafirman su identidad. Cada uno a su manera, porque precisamente lo que tiene el mundo multipolar es eso. La India tiene su forma de hacer las cosas, Rusia tiene otra, China tiene otra, Indonesia tiene otra, pero bueno, el espacio es eso, y esto te lleva de alguna manera a hablar de espacios civilizatorios, y el espacio civilizatorio al que nosotros nos toca, en suerte, es el hispano. Nosotros hablamos mucho de hispánico, pero bueno, de alguna manera por ahí el término iberófono, ibérico, iberoamericano, hay que buscar una forma porque a veces también nosotros desde la Argentina sentimos que Brasil no termina de ser integrado, que es como que Brasil es un país aparte dentro de Sudamérica, es la comunidad de países hispanos, latinoamericanos, Brasil es también, pero no es, en realidad es como que hay una distancia. Creo que eso también tiene que comprenderse y hacer una propuesta que tenga que ver con aquellos países que tenemos una misma herencia cultural y que hablamos básicamente un idioma muy parecido. Yo estoy hablando en español, ustedes hablan en portugués, es más que una prueba de que nos podemos entender en nuestros idiomas, manteniendo nuestras diferencias, nuestras particularidades, pero siendo conscientes que estamos en un mismo barco. Y el mundo multipolar al cual nos estamos dirigiendo va a requerir grandes espacios para poder negociar, para tener nuestros mercados y demás, porque no hay espacio para que pequeños países puedan sobrevivir. No lo hay para Uruguay y ni siquiera lo va a haber para un país como Brasil o México, que son más grandes que la Argentina, pero que de todas formas, ante un mundo tan, podríamos decir, competitivo, como va a ser un mundo multipolar también, y con civilizaciones tan fuertes en lo cultural, va a necesitar tener una retaguardia. Bueno, el eje tiene que ser Argentina-Brasil, y esperemos que, bueno, en algún momento podamos traer a México al redil, pero bueno, en México la situación es bastante más complicada precisamente por su cercanía con Estados Unidos. Obrigado, professor. Penso da mesma maneira, creio também, mesmo o Brasil, que é a nação que, do ponto de vista de população, território, né, e talvez recursos, digo, recursos naturais, é a nação mais potente, né, do inteiro mundo latino. Ainda o Brasil, eu acredito que nesse novo mundo precisa se associar a outras nações para ter massa crítica, para conseguir competir, né, com o desafio, não vou dizer aqui desafio geopolítico, mas mesmo o desafio tecnológico e econômico colocado pelo progresso de algumas nações notáveis, nomeadamente a China, né, nos coloca numa situação em que precisamos urgentemente nos associar a outros para conseguir desenvolver a massa crítica, né, de cientistas, de cérebros, de conhecimento, para conseguir absorver, né, essas novas técnicas e conseguimos criar a riqueza necessária para os nossos povos terem pelo menos alguma afluência material que merecem, né? Mais do que merecem. Bom, Rafael, por favor, pode fazer aí, passo a palavra. Obrigado, Carlos. Excelente, novamente, apresentação, comentários em relação... Fez um excelente, na verdade, panorama da história argentina. Eu tenho certeza que o pessoal aqui no nosso canal, às vezes tem bastante gente que talvez não conhecesse tanto a história argentina, porque, de fato, a gente não acha muito nas livrarias livros de história da Argentina ou material que explique. É mais fácil encontrar a história dos Estados Unidos ou de alguns outros países do que da Argentina e de outros países aqui da nossa região. Pelo menos, como eu já estava falando antes, pelo menos da Argentina e do México, a gente tinha que ter um conhecimento mais aprofundado, talvez do Peru, por conta do Império Inca, e por aí vai, né? Certamente de Portugal. A Espanha também não tem livro de história de Portugal na livraria brasileira, não tem livro de história da Espanha na livraria brasileira, não tem livro nenhum, só tem livro aí de autoajuda, Felipe Neto, e Quem Mexeu no Meu Queijo, e coach, e por aí vai, enfim.
Por isso, por exemplo, temos aqui a editora Arcegger, que está publicando aí uns livros interessantes, né? E por aí vai. Mas é isso, eu acho que a Argentina está em um dilema que, apesar das especificidades, se comunica bem com os dilemas brasileiros, né? Porque o brasileiro ele também parece ter se perdido ou esquecido de si mesmo e também está em uma busca pela própria identidade. Só que a gente é tão bombardeado pela propaganda, pelo controle cultural, por uma engenharia social que vem, por exemplo, através da mídia de massa, da alimentação fast food, através da moda, através até mesmo da espiritualidade. Eu comentei no Geoforça ontem sobre o papel aí do dispensacionalismo, né, em influenciar o desenvolvimento de um sionismo brasileiro, né? Então, assim, a gente sofre um bombardeio extremo, e o Brasil ainda tem um problema que, diferentemente da Argentina, que tem esse histórico de desafio, né, apesar de que tem estado numa situação bastante complicada nas últimas décadas, o Brasil ele tem uma tradição de autonomia geopolítica que foi falsificada como sendo uma tradição de ficar em cima do muro, de não tomar decisão, de não escolher um lado ou outro. Né? O que não é a nossa tradição essa, de não escolher um lado ou outro, mas a gente acreditou que não escolher lados é a nossa tradição e agora a gente não escolhe mais lado em relação a nada, então a gente não toma mais decisão nenhuma, a gente não vai para lugar nenhum. Então, por exemplo, agora a gente poderia ter apoiado a resolução da Rússia, não ia ser aprovada porque os Estados Unidos ia votar contra, mas a gente podia ter apoiado a resolução da Rússia até para dar mais força ali para a posição e também para a gente não ser instrumentalizado pelos Estados Unidos, que basicamente queriam adiar a votação na ONU, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente poderia tomar uma posição, mas isso é falta exatamente dessa consciência de si mesmo, dessa consciência da própria identidade, da própria civilização, que a gente tem feito esse trabalho aqui, a gente vai fazendo esse trabalho, vai tentando mudar alguma coisa e a gente vai vendo o que dá, né? Vamos trabalhando, vamos fazendo aí as lives, vamos publicando livros, vamos escrevendo, vamos debatendo e depois a gente vai vendo o que dá, né? Se der alguma coisa boa, bom, se não der alguma coisa, a gente vai continuar produzindo e militando e lutando até a vitória, né? Porque até a vitória ou morte, né? Tem que botar assim, né? Nesses termos assim absolutos que faltam ao brasileiro e de modo geral ao latino-americano. Nós nos tornamos povos tímidos, covardes, né? Sem sangue quente, sem aquele afã de fato de levar as coisas às últimas consequências, que é aquilo que a gente vai precisar se a gente realmente quiser ser independente, né? Vejam só o que a Rússia teve que fazer para poder evitar a própria destruição, né? Vejam, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer ali no Oriente Médio, mas os povos ali parece que estão partindo para o tudo ou nada, né? Os povos que querem a independência têm que ser capazes de tomar a decisão de ir por tudo ou nada, vitória ou morte, e seja o que Deus quiser. Né? Isso que a gente tem que voltar. E o Brasil teve isso no passado, quando a gente expulsou os holandeses aqui das nossas praias. Né? Eu sei também que os argentinos expulsaram, por exemplo, os ingleses de Buenos Aires. Né? Nós expulsamos os holandeses do Nordeste. Mentalidade muito semelhante na época entre os holandeses e os britânicos. Né? Povos talassocráticos, povos dedicados à usura, né? E por aí vai, a dominação pelo comércio, né? A homogeneização dos povos, etc, etc. Né? E naquela época nós tomamos a decisão de fazer frente a esse inimigo, de certa forma até de uma posição de desvantagem, e aí nós conseguimos chegar mais ou menos onde estamos hoje. Né? Então, é mais ou menos, acho que por aí. Marcelo, os últimos comentários aqui, últimas considerações? Dos cosas. Una, tenemos el mismo problema con Brasil. Se conoce muy poco de Brasil, excepto las playas y el fútbol, no mucho más. Bueno, yo como estar casado con una brasileña, he hecho docencia sobre lo poco que conozco de Brasil, pero de la historia brasileña diría que prácticamente nadie conoce nada.
y hay mucho desconocimiento también sobre lo que pasa. O sea, de alguna manera la historia Lula-Bolsonaro hizo que haya una mirada para la política interna brasileña, pero es muy superficial para lo que necesitamos. Necesitamos, sí, una interacción distinta y lamentablemente los que interactúan y que influyen son grupos progresistas que no influyen precisamente para lo bueno. Y por otro lado, bueno, la verdad felicitarlo, creo que tengo una sala envidia porque Brasil ha conseguido, curiosamente, y contra lo que yo mismo hubiese esperado, como siempre decía, políticamente Argentina es un país más avanzado que Brasil. Bueno, Brasil ha dado muestras que está unos pasos adelante nuestro. O sea, ustedes hacen todas esas críticas, pero nosotros de alguna manera vemos y nos gustaría, eh, a veces tener algunos debates que hay en Brasil sobre la cuestión nacionalista. Por lo menos está el debate. Nosotros nos está costando instalar que exista ese problema. Y precisamente que haya grupos como Nueva Resistencia, con el cual es increíble, yo nunca los había escuchado, no sabía ni que existían, y escuchándolo a Rafael y viendo lo que publican, he notado unas enormes coincidencias, pero muy, muy grandes, o sea, prácticamente pensamos muy parecido en la mayoría de los problemas, porque a veces problemas que yo veo que se plantean, que jamás los mencionamos y son propios del lugar, hay una articulación. Bueno, el desafío para nosotros es poder, aunque sea, ir armando un grupo como es el de Nueva Resistencia, que el nacionalismo argentino vea en Nueva Resistencia que se puede también y que dejemos algunas cuestiones propias de pequeñeces en cuanto a quién lidera, cómo lidera, hacia dónde vamos, que nos terminan fracturando una y otra vez. No sé cómo lo lograron, pero la verdad los felicito porque han conseguido, bueno, ser un ejemplo en lo que hay que hacer. Bem, muito obrigado pela parte que nos diz respeito, Marcelo. É sempre uma honra. Eu espero eventualmente estar na Argentina. Até a gente pode, algum dia no futuro, até organizar alguma coisa sobre construção de movimento, né? Sobre militância, sobre articulação, que é algo que pode ser interessante de fato, sobre construção de pensamento nacional, ideologia, algo nesse sentido. Agora, eu concordo, eu acho fundamental. Nesse sentido, a gente está disposto a ajudar a construção aí de grupos nacionalistas em toda a América Ibérica, em toda a América Hispânica, porque é aquilo que é necessário, né? E na prática, vejam só, um dos erros da Rússia, e aí a gente poderia conversar aqui por 3 horas, né? Mas um dos erros da Rússia nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, é que muitas vezes em determinados países havia setores ideologicamente mais alinhados, que seriam parceiros bons, que seriam parceiros leais, e ela preferiu muitas vezes se aliar à esquerda progressista ou à direita liberal neoconservadora, né? Às vezes na Europa, também aqui na América Latina, né? Só que essas alianças, essas parcerias não prosperam, né? Elas eventualmente, só ver, por exemplo, o que aconteceu das relações Rússia com o Salvini, né, do Lega, né, e outras relações também com liberais na Europa, ou também, por exemplo, o representante da Rússia agora na ONU criticou, disse que não ficou espantado com a posição do Brasil de não apoiar a Rússia na resolução do Conselho. É o que eu digo, olha quem vocês estão apoiando, olha o que vocês estão plantando, olha o que vocês vão colher, né? Então, assim, aqui no nosso continente não pode cometer o mesmo erro, né? O erro de, por exemplo, olhar ali para a Argentina, vamos nos aliar aí aos trotskistas, ou ao Milei, ou coisa do tipo, né? A mesma coisa em relação aos peruanos, a mesma coisa em relação aos colombianos, aos chilenos, e por aí vai. Tem que ter alguma coisa mais profunda, que eu acho que é isso que a gente está construindo, né? E a gente está costurando, e a gente precisa fazer se desenvolver, porque é só assim que a gente vai conseguir chegar a algum lugar.
Bem, eu vou agora liberar o Marcelo, né? Deve ter outros afazeres. E o Carlos também. A fazer do Carlos, na verdade, é dormir, né? Porque agora ali em Portugal já é madrugada já. É isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. André Felipe, Pablo Spanion, José Augusto Oliveira, José de Azevedo, Treta Gospel, Ignácio Pelle, José Ancilheiro, Eugênia Braga, João Araújo e por aí vai, Valdir Melo. Muito obrigado a todo mundo. Peço que deem like aqui, divulguem a live, apoiem as iniciativas, se inscrevam no Uma Esperro. Quem está visitando aqui, se inscrevam aqui. Apoiem a editora Arcégia também entrega na Argentina e em outras partes do continente, na Europa também, e por aí vai. É isso, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima. Bernardo, pode fechar aqui.